Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: «Les traigo la paz». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: «Les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes». Enseguida sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengan, les quedan retenidos». Pero Tomás, uno de los 12, llamado el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él contestó: «Mientras no le vea en las manos la marca de los clavos, mientras no meta el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban de nuevo los discípulos de Jesús dentro de la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban trancadas, se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo: «Les traigo la paz». Enseguida dijo a Tomás: «Trae tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado. Deja de ser incrédulo y hazte creyente». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «¿Crees porque me pudiste ver? Dichosos los que creen sin haber visto». En muchos otros hechos que no están consignados en este libro, se reveló Jesús a sus discípulos. Estos han quedado consignados para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Dios esté con todos ustedes. Hoy en el Evangelio, el Señor nos quiere ilustrar, nos quiere guiar a cómo nosotros debemos de tener fe, debemos de no dudar y debemos de recibir su Espíritu. Entonces, en primera medida, los discípulos tenían miedo, tenían duda, pero Jesús se aparece, llega en medio de sus discípulos a traer paz. Y es por eso que con Jesús mismo da paz a aquellas personas que están dudando, que tienen miedo, que tienen una actitud que no es de Dios. Pero Jesús viene a irrumpir en esa casa, a irrumpir en nuestras vidas, a regalarnos su gracia, a regalarnos su bendición. Y es así como Jesús a los discípulos les lleva paz. Paz en medio de ellos viene a regalar. Y Jesús en este día quiere regalarnos paz en medio de nuestra tibieza, en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestra duda, en medio de nuestro miedo. Y es por eso que Jesús es el Maestro, es el resucitado, y el Evangelio lo demuestra hoy como el resucitado, que regala paz para el mundo, paz para las naciones, paz para tu vida, pero también quiere regalar su Espíritu para poder salir a evangelizar, para poder salir a anunciar o ser testigo de que está vivo. Y es así también, hermanos, como este incrédulo, este Santo Tomás, que puede ser tú como yo, que dudan, que no tiene fe, pero Dios le regala la gracia de poder tener fe, de creer que Él está vivo, de creer en Él y así mismo salir a anunciar, salir a predicar. Y es la misericordia de Dios en este domingo quien se refleja, que se refleja en su poder, en su gracia, cómo le dice, cómo sopla su Espíritu a estos discípulos y le da esta encomienda, le da esta misión. Y esa es la misión que tenemos todos como sacerdotes, y los sacerdotes ya ordenados en ese misterio, en ese sacramento, porque tú como yo somos sacerdotes. Pero los sacerdotes, los presbíteros, tienen esa misión de perdonar los pecados por medio de la gracia de Dios. Y nosotros ya en otro índole
de perdonar a nuestros hermanos por aquella falta o falla que nos han cometido, por cualquier situación que se ha presentado con nuestros hermanos. Nosotros debemos de recibir ese perdón, pero también de perdonar a nuestros hermanos, pero aún más de ir a ese sacramento de la reconciliación, a encontrarnos con Dios, a poder confesarnos de nuestros pecados y recibir el perdón y la absolución de Dios. Que en este domingo de resurrección nosotros podamos decir al Señor que no tenemos miedo, porque Jesús está con nosotros y que nosotros tenemos paz en nuestros corazones, porque el miedo se va, pero Dios llega a nuestras vidas a traernos paz y a estar alegres en el Señor porque ha resucitado. Que Dios te bendiga.